Yo, 33M, estoy atrapado en el peor tipo de matrimonio, uno donde tu esposa sigue enamorada de su ex, aunque jure que no. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero ya no puedo más. Esto no es solo para desahogarme, es porque sinceramente ya no sé si lo que estoy viviendo es normal, si debo divorciarme, si estoy exagerando o si simplemente estoy descubriendo lo que siempre estuvo frente a mí, pero me negaba a aceptar. Todo empezó hace 3 años. Yo siempre he sido un hombre bastante tranquilo, muy normal. Trabajo en sistemas, gano lo suficiente, nunca he sido de salir mucho ni de tener demasiados amigos. Soy más bien un tipo de casa, de café en la mañana, música suave, fines de semana viendo películas. No soy perfecto, pero sí soy estable. Ella, mi esposa, es todo lo contrario. Energética, social, carismática, emocional. Y quizá por eso fue que me enamoré tan rápido de ella. Me hacía sentir vivo, como si el mundo no fuera un montón de horas repetidas frente a una pantalla. Y al inicio pensé que esa diferencia nos complementaba. Ahora no estoy tan seguro. El problema principal tiene nombre, Daniel. Su ex. El tipo que estuvo con ella por casi 6 años, el amor de adolescencia, el primer todo, el que todos sus amigos y su familia conocían desde siempre. Yo entré a su vida después de que terminaron, supuestamente porque él era controlador, celoso, y no quería que ella creciera. Eso fue lo que ella me contó al menos. Yo le creí todo, porque estaba enamorado y porque ella tenía esa forma de convencerte de que la historia siempre era exactamente como ella la decía. Estuvimos de novios 1 año y nos casamos. Todo parecía perfecto. Pero no sé si porque yo estaba demasiado ilusionado para ver los detalles, o si ella realmente cambió después del matrimonio, pero poco a poco empecé a notar cosas pequeñas, cosas que ignoré porque no quería sonar como un esposo controlador o inseguro. Pero ahora, viendo en retrospectiva, cada una de esas pequeñas señales eran un aviso de lo que estaba ocurriendo. La primera señal fue una noche, como a los 2 meses de casados. Ella estaba dormida sobre mi pecho, tranquila, respiración suave, y mientras yo la abrazaba, escuché que murmuraba algo entre sueños. No entendí al principio. Pensé que estaba diciendo mi nombre. Pero no. Claramente dijo: Dani. Me quedé paralizado. Pensé que había escuchado mal. Que seguro quiso decir amor o mi vida o cualquier cosa. No le dije nada. ¿Quién no ha soñado con una pareja pasada alguna vez? No es algo que quieras discutir. Pero esa fue la primera grieta. La segunda señal fue su foto oculta. Un día estábamos compartiendo una pizza en la sala. Ella se levantó para ir al baño y su celular vibró. No suelo revisar su celular, nunca lo he hecho, pero sonó 2 veces y vi que era una notificación de Google Fotos que decía algo como recuerdos de hace 4 años. Cuando ella volvió, tomó el celular rápidamente y lo volteó boca abajo. Tan rápido que no pude evitar notarlo. Esa noche, cuando ella se durmió, me quedé despierto en silencio, pensando: ¿por qué esconder algo tan inocente? Fotos viejas tenemos todos. Pero ya había 2 señales y cuando algo empieza a sumar, no te deja dormir. La tercera señal fue cuando conocí a su mejor amiga, Laura. Ella siempre fue extraña conmigo. No desagradable, pero sí distante, como si yo fuera reemplazo. Cada vez que hablábamos, ella terminaba refiriéndose a cosas como bueno, Dani siempre decía que ella era así o cuando Dani la llevaba a tal lugar. Yo disimulaba, pero por dentro ardía un poquito. ¿Por qué mierda seguían mencionando a ese tipo? Pero la cuarta señal, esa fue imposible de ignorar. Estábamos organizando algunas cajas viejas que ella tenía en el closet. Yo abrí una de ellas sin pensarlo mucho y vi una cajita roja. Cuando la abrí, encontré una cadena de plata con una pequeña letra D. Una carta doblada y fotos de ellos 2 abrazados, sonrientes, tan felices que dolía verlos. Ella entró justo cuando yo tenía la caja en las manos. Nunca he visto a alguien ponerse tan pálida, tan rápido. Me arrebató la caja, la escondió detrás de su cuerpo y lo único que dijo fue: no es lo que crees. Esa frase. La maldita frase que jamás en la historia ha significado algo bueno. Hablamos. O al menos ella habló. Que era algo viejo. Que no significaba nada.
Que solo no lo había votado porque le daba pena destruir recuerdos de su juventud. Que no pensaba en él. Que no lo extrañaba. Que no había nada de qué preocuparse. Yo le creí, por amor. Porque cuando amas, te convences de cualquier cosa. Pero entonces vinieron las cosas realmente preocupantes. Ella empezó a cambiar su forma de vestirse. Siempre le ha gustado verse bien, pero de pronto empezó a arreglarse más, incluso cuando solo iba al supermercado. Empezó a actuar como si algo o alguien la estuviera observando. Se perfumaba antes de salir a tirar la basura. Se maquillaba cuando iba a sacar al perro. Al principio pensé que era autoestima, que estaba en una buena etapa, que estaba feliz. Pero era demasiado. Luego vino lo peor, la obsesión silenciosa. No sé cómo explicarlo, pero cada vez que pasaba algo malo entre nosotros, por mínimo que fuera, ella se quedaba callada. En silencio. Mirando al vacío. Y una vez, cuando discutimos porque yo sentía que ella ya no estaba tan cariñosa conmigo, ella explotó y gritó. No eres como él, ya, feliz, eso querías escuchar, nunca serás como él. El silencio después de eso fue monstruoso. Ella se tapó la boca, lloró, pidió perdón 100 veces. Dijo que estaba frustrada, que no lo dijo en serio, que solo estaba enojada y lo soltó sin pensar. Pero hermano, esas palabras se me clavaron. Desde ahí, ya no pude dejar de observar cada detalle. Y ahí empezó la parte más perturbadora. Un día la vi sonriendo sola frente al celular. Tenía esa sonrisa suave, la misma que tenía en las fotos viejas con él. Le pregunté qué veía. Me dijo un meme. Pero cuando intenté ver, bloqueó la pantalla de inmediato. Otra vez, escuché una notificación que decía el archivo recibido. Ella dijo que era del trabajo. Pero a esa hora, un sábado a medianoche, no tiene sentido. Pero lo más extraño fue algo que encontré por accidente. Ella tenía una carpeta en su computadora con el nombre Recetas. La abrí pensando que iba a encontrar comida, pero lo que encontré fueron capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su ex antes de que terminaran. Conversaciones largas, cargadas de drama, lágrimas, peleas y reconciliaciones. Algunas capturas eran recientes, es decir, ella las había guardado después de casarnos. Desperté una noche porque ella no estaba en la cama. La encontré en la sala, a oscuras, llorando en silencio viendo una foto de él en redes sociales. Cuando me vio, apagó el celular y me dijo que solo tenía insomnio. Ya no podía ignorarlo. No podía vivir con ese fantasma. Hace un mes, pasó algo que ya me confirmó que lo que sospechaba era cierto. Ella dejó su celular en la cama mientras yo doblaba ropa. De repente entró un mensaje que decía: ¿sigues pensando en mí? El remitente era un número sin nombre. Pero yo reconocí la foto, era él. ¿Daniel? Sentí que el corazón se me detuvo. Ella vino corriendo, tomó el celular y volvió a decir la maldita frase. No es lo que crees. Ahí rompí. Le pedí explicaciones, pero ella solo lloraba y decía que no hablaban así, que él solo la había buscado por un problema personal, que ella no le contaba nada íntimo, que no pasaba nada. Pero yo ya no podía creerle. Revisé mi historial de navegación después. Lo admito. Y encontré algo que me destruyó. Ella buscó qué hacer cuando aún amas a tu ex pero ya estás casada. Buscó se puede amar a dos personas a la vez. Buscó mi esposo es bueno pero extraño a mi ex. Buscó por qué mi ex sigue apareciendo en mis sueños si estoy casada. Buscó cómo saber si mi ex aún me ama. Buscó señales de que tu ex te extraña. Y lo que más me mató. Buscó cómo saber si me casé con la persona equivocada. Desde ese día ella actúa como si nada pasara. Me trata bien. Me abraza más, cocina más, se ríe más. Pero no es genuino. Es como si tuviera miedo de que yo la deje. Pero no es amor. Es miedo. O culpa. Y lo peor, hermano, tengo la sensación oscura de que ella y su ex se vieron en persona. No tengo pruebas, pero su comportamiento encaja perfectamente. Salidas al trabajo que no cuadran. Perfume nuevo. Ropa que nunca había usado antes.
Llegar tarde una noche, diciendo que estaba con una amiga, pero la amiga me dijo que no había salido con ella. La confronté, claro. Solo lloró, me abrazó, dijo que jamás me engañaría físicamente, pero esa frase es importante. Físicamente. Porque emocionalmente, ya estoy seguro de que sí lo ha hecho. Actualmente duermo mal, como mal, y siento que estoy viviendo con alguien cuyo corazón ya no me pertenece. Estoy viviendo con una mujer que ama a otro hombre, pero que no quiere perder la estabilidad que yo le doy. La última gota fue hace una semana. Ella estaba en la ducha y su celular vibró en la mesa. No lo abrí, porque tiene patrón de seguridad, pero sí vi la notificación en la pantalla bloqueada. Te extraño hoy más que nunca. Y lo peor, ella salió de la ducha, vio la notificación y la borró sin siquiera leerla frente a mí. Ni un salto de sorpresa. Nada. Como si ya supiera qué decía. Y ahora estoy aquí, en la sala, escribiendo esto. Ella duerme en nuestra habitación. Yo duermo cada noche más lejos de ella. Y no sé qué hacer. No sé si dejarla. No sé si confrontar al ex. No sé si perdonar. No sé si esperar. Siento que soy un invitado en mi propio matrimonio. Un suplente. Un parche emocional. Un plan B. Un hombre al que eligió porque su plan A no funcionó. Y ya no sé si ella me ama de verdad o si solo me usa para curarse de alguien a quien nunca dejó de amar. Estoy cansado. Estoy roto. Y no sé qué hacer si creí que la primera parte era insoportable, lo que ocurrió después fue 1000 veces peor. Todo empezó 3 días después de mi publicación original. No sé si fue destino, coincidencia o simplemente que la verdad tenía demasiada fuerza para seguir oculta, pero las piezas empezaron a caer una tras otra, como si alguien hubiera empujado la primera ficha del dominó. Yo estaba en casa, trabajando en mi laptop. Ella estaba en la cocina preparando café. Era una mañana tranquila, como si todo estuviera en pausa. Pero la paz era mentira, como siempre. Lo primero que noté fue que ella estaba actuando demasiado amable. Demasiado perfecta. Demasiado normal. Y si algo aprendí en este matrimonio es que cuando alguien actúa demasiado normal es porque está ocultando un incendio detrás. Me sirvió café, me dio un beso, me preguntó si necesitaba algo para trabajar. Era la mujer más cariñosa del mundo. Y eso, irónicamente, era la señal más grande de todas, estaba asustada. O sentía culpa. O había hecho algo que necesitaba compensar. Cuando volvió a la cocina, escuché el sonido suave de una notificación desde el comedor. Era su celular. Yo no me moví. No quería tocarlo. Ya me había convertido en un fantasma paranoico, y odiaba esa versión de mí mismo. Pero entonces, desde la cocina, escuché su voz. No lo veas, ya voy. Ese no lo veas me golpeó como un martillo. Yo no me había movido. Ni siquiera había mirado hacia la mesa. Ella no podía saber si yo lo vería o no. Solo reaccionó. Como alguien que se quema cuando tocas un secreto. Llegó, tomó el celular y lo guardó en el bolsillo con un movimiento nervioso. Después sonrió como si nada hubiera pasado. Pero su voz temblaba. Sus manos temblaban. Y ahí supe que algo estaba a punto de romperse. Pero no fue ese día. Fue el siguiente. Ella dijo que saldría a comprar unos ingredientes para hacer lasagna. Una receta que no hacía desde hace años, desde la época en que quiso impresionarme cuando éramos novios. Pero ahora, parecía más un acto de expiación. Dijo que solo tardaría 20 minutos. Pasaron 40. Luego 60. Luego 1 hora y media. Llamé. No respondió. Mandé mensajes. No respondió. Mi corazón iba a 1000 por hora. Hasta que finalmente, como a las 2 horas, llegó. Con las manos vacías. Sin bolsas. Sin nada comprado. Sin olor a supermercado. Solo traía la chaqueta un poco arrugada, la cara roja, y un perfume que nunca había usado para salir de compras. Y otra vez, el bendito patrón. No es lo que crees. Cuando lo dijo, ni siquiera pregunté qué pasaba. No la miré. No dije nada.
Solo asentí y seguí con mi día fingiendo que no estaba colapsando por dentro. Pero esa noche, mientras ella dormía profundamente, completamente agotada como si hubiera corrido una maratón emocional, algo se cayó entre sus cosas. Su chaqueta. Y dentro, había un ticket arrugado. De una cafetería. Para 2 cafés y un pastel. A la misma hora en que se suponía que estaba en el supermercado. Con una dirección que reconocí inmediatamente. Era la cafetería donde ella y Daniel solían ir cuando estaban juntos. El lugar de las primeras citas. Lo mencionó varias veces en el pasado. De hecho, era un lugar al que evitábamos ir, porque decía que le daba nostalgia. La nostalgia que yo creía que era por su juventud. No. Era por él. Guardé el ticket sin que ella lo supiera. No podía confrontarla todavía. No sin pruebas. Y no porque quisiera atraparla, sino porque necesitaba la verdad. Para liberarme. Para entender. Para dejar de vivir en esta cárcel emocional. Esa fue la antesala. El verdadero infierno llegó 2 días después. Era viernes. Ella estaba en la ducha. Su celular cargando en la mesita de noche. Yo estaba sentándome en la cama cuando escuché un din. Una notificación. La pantalla se iluminó. Y esta vez, no tuve que tocar nada. Solo apareció en la pantalla bloqueada. Era un mensaje de Daniel. Y decía: tenemos que hablar de lo que pasó. No puedo seguir así. No después de lo de ayer. El corazón se me hundió tan rápido que sentí un mareo. No podía respirar. No podía pensar. No podía moverme. Solo leí y releí la frase una y otra vez. Lo que pasó. Lo de ayer. No puedo seguir así. Esas 3 frases eran suficientes para destruir cualquier matrimonio. El agua de la ducha seguía corriendo. Tenía unos 20 segundos antes de que ella saliera. Mi cuerpo se movió solo. Tomé el celular. Le tomé una foto a la pantalla. Dejé todo exactamente como estaba. Cuando ella salió, actué normal. Sonreí. Le dije que la pasta estaba lista. Ella parecía ligera, feliz, casi enamorada. Pero no de mí. Pasé toda la noche sin dormir. A las 3:47 de la madrugada, después de horas y horas de pensar, decidí que no podía seguir así. Me fui al sofá con una manta. Desperté con la cara hinchada, con un dolor de cabeza de la mierda y con la sensación de que ya no me quedaba nada dentro. Y fue ahí cuando algo en mí hizo clic. No iba a esperar más. No iba a seguir siendo un fantasma que sufre en silencio. No iba a dejar que mi vida se consumiera por secretos que no eran míos. Iba a saber la verdad. Y la verdad la fui a buscar en persona. El sábado por la mañana, mientras ella dormía profundamente, tomé las llaves del auto, el ticket de la cafetería y me fui. No sabía exactamente qué iba a hacer. Solo sabía que tenía que ir. Llegué a la cafetería. Era pequeña, cálida, con mesas de madera y luces suaves. En la puerta, me quedé congelado. Sentía que si entraba, vería algo que no estaba preparado para soportar. Respiré. Entré. Una mesera se me acercó. Le mostré el ticket y le pregunté si recordaba a las personas que se habían sentado ahí hacía 2 días. Y hermano, la respuesta me destruyó. Me dijo: así, la chica del vestido celeste y el muchacho con tatuajes en los brazos. Se quedaron por más de 1 hora. Ella lloró un poco. Él la abrazó. Se veían muy íntimos. Me quedé sin palabras. Era él. Era ella. Era real. La mesera siguió hablando, sin saber que me estaba destruyendo. Creo que eran pareja. O algo complicado. Ella parecía muy afectada. Sentí náuseas. Mareo. Odio. Tristeza. Todo mezclado. Bajé por un café que no quería. Salí tambaleando. Me senté en el auto sin moverme durante unos minutos. Y ahí, por primera vez, decidí que tenía que ver al tipo. No para pelear. No para gritar.
No para golpearlo, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar lo que ella jamás me diría. Sabía dónde vivía. Ella lo había mencionado una vez, hace mucho tiempo, hablando de su pasado. Yo lo recordaba perfectamente. Y manejé directo hacia allá. El edificio donde vivía era viejo, con paredes de ladrillo. Subí las escaleras. Toqué la puerta. A los pocos segundos, alguien abrió. Era él. Daniel. El hombre por el que mi esposa seguía llorando. El fantasma que había destruido mi matrimonio. El tipo que, sin conocerme, vivía dentro de mi casa más que yo. Nos miramos. Él sabía quién era yo. Su expresión lo decía todo. Estaba sorprendido. Incómodo. Nervioso. Y entonces, lo primero que dijo fue: supongo que ya sabes, ¿no? No pude hablar. Así que solo asentí. Él abrió la puerta. Pasa. Creo que es hora de que hablemos. Y lo que me contó, es la razón por la que mi vida cambió para siempre. Dentro de su apartamento había caos. Cajas, ropa, botellas vacías, parecía alguien que no dormía bien desde hace semanas. O meses. Se sentó. Yo me senté frente a él. Hubo silencio. Luego, él empezó. No debería decírtelo, pero ya estamos todos metidos en esta mierda. Así que, sí. Nos vimos. No lloré. No grité. No lo insulté. Solo escuché. Ella me escribió hace 2 meses. Dijo que necesitaba cerrar ciclos. Que estaba confundida. Mi corazón se encogió. Quería saber por qué terminamos. Quería validar cosas. No sé. Yo tampoco he sido un santo. Le respondí. Siguió. Al inicio eran solo mensajes. Recuerdos. Nostalgia. Preguntas. Luego llamadas. Sentí como si me apuñalaran. La semana pasada, quiso verme. Silencio. Yo no quería al inicio. Te juro que no. Pero ella insistió. Lloró. Dijo que necesitaba verme para poder seguir con su vida. Las palabras me quemaban. Y sí, nos abrazamos. Ella lloró en mis brazos. Mi respiración se cortó. Pero no pasó nada más. No te voy a mentir, pensé que quería algo. Pero no. Silencio. Solo quería recordarse cómo se sentía. Saber si todavía había algo. Mis manos temblaban. Pero cuando la vi, me di cuenta de que ya no era la misma mujer. Yo tampoco soy el mismo. Lo miré directo a los ojos. Y ahí dijo lo más devastador. Pero ella sí sigue enamorada de la versión de mí que tenía en su cabeza. La versión idealizada. La versión fantasma. La versión que nunca existió. Yo cerré los ojos. Y creo que por eso buscó ese cierre. Porque su cabeza la está torturando. Nos quedamos en silencio. Yo quería odiarlo. Golpearlo. Destruirlo. Pero no podía. Porque el verdadero problema no era él. Era ella. Su obsesión. Su vacío. Su incapacidad de soltar el pasado. Y yo era solo el hombre que terminó pagando el precio. Daniel respiró hondo y dijo la última frase que necesitaba saber. Yo no quiero estar con ella. No quiero volver. Lo siento, hermano. Me levanté. Él también. Cuídala. O déjala. Pero no vivas con ese fantasma. Nadie merece eso. Nos dimos la mano. Fue extraño. Doloroso. Surreal. Pero necesario. Salí del edificio. El aire frío golpeó mi cara como un balde de agua helada. Y ahí, frente a la calle vacía, lo supe. Mi matrimonio había terminado. Aunque ella no lo supiera todavía. Regresé a casa. Ella estaba en el sofá, viendo televisión, sonriendo. Me miró con ternura cuando entré.
Como si no hubiera roto nada. Como si no cargara un terremoto dentro. Me abrazó. Yo no la abracé de vuelta. Ella lo notó. ¿Qué pasa? Yo no respondí. Me senté frente a ella. Le mostré el ticket de la cafetería. Ella palideció. Le mostré la foto del mensaje de Daniel. Sus labios empezaron a temblar. Y luego, dije lo que había estado guardando por meses. Ya hablé con él. Fue como clavar una estaca en el corazón de alguien. Ella se desplomó. Literalmente. Cayó al suelo. Empezó a llorar, a suplicar, a decir que no significaba nada, que solo estaba confundida, que me amaba, que no quería perderme. Me agarró las piernas. Me rogó. Me gritó. Dijo que iba a morirse si la dejaba. Que no sabía qué estaba haciendo. Que era un error. Que yo era su vida. Pero ya no podía sentir nada. No podía. La miré y solo dije: te amo. Pero yo no soy tu reemplazo. Ella gritó, lloró, se ahogó en su propia desesperación. Yo recogí mis llaves y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me di la vuelta. Ella estaba en el piso, destruida. Y le dije: yo te merecía entera. No a medias. No compartida con un fantasma. Cerré la puerta detrás de mí. Y mientras bajaba las escaleras, sentí algo que no había sentido en meses. Libertad. Dolorosa. Inmensa. Pero libertad al fin. Cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí libertad. Pero la libertad, al inicio, es un vacío. No es felicidad. No es alivio. Es un silencio que duele. Caminé hasta el auto sin saber a dónde iba. La noche estaba húmeda, con una brisa fría que me golpeaba la cara. Mis manos temblaban. Mi corazón estaba acelerado. Todo mi cuerpo parecía confundido, como si no supiera si debía llorar, gritar o simplemente seguir caminando hasta desaparecer. Me subí al auto. Y lloré. Pero no lloré por amor, ni por ella, ni por la traición. Lloré porque dije la verdad. La verdad que había escondido durante meses. La verdad que había negado incluso cuando dormía a su lado. Yo ya no pertenecía a ese matrimonio. Cerré los ojos, respiré profundo y arranqué. Conduje sin rumbo durante más de una hora. La ciudad pasaba como un borrón. Luces, semáforos, sombras. Era como si nada alrededor fuera real. Hasta que terminé frente al mar. El agua estaba oscura y violenta. Las olas chocaban contra las rocas con un sonido que me atravesaba el pecho. Me bajé, me senté sobre una piedra y estuve ahí, mirando el horizonte negro. Y entonces lo pensé. ¿Qué hago ahora? No tenía maletas. No tenía un plan. No tenía respuestas. Solo tenía una certeza. No podía volver. Me quedé dormido en el auto, con el sonido del mar como un arrullo triste. Desperté con el amanecer. El cielo estaba rosado y la brisa era más cálida. Durante unos segundos, no recordé nada. Creí que era un día normal. Que tenía trabajo. Que ella estaba en casa. Pero la realidad llegó como un latigazo. Miré el celular, 17 llamadas perdidas de ella. 14 mensajes de voz. Más de 50 mensajes escritos. Todos variaban entre: por favor vuelve. No me dejes. Te juro que no pasó nada. No puedo vivir sin ti. Estaba confundida. Necesito hablar contigo. Por favor, ¿dónde estás? Y también: eres cruel. Eres injusto. ¿Cómo pudiste dejarme así? No merezco esto. Clásico patrón. Victimización, súplica, rabia, miedo, súplica otra vez. La borré de mis notificaciones sin leer más. Manejé a la casa de un amigo. Él me abrió la puerta medio dormido, pero cuando vio mi cara, no preguntó nada. Solo me abrazó, me dio una habitación y me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera. Ese día dormí casi 10 horas seguidas.
Cuando desperté, tenía 87 mensajes nuevos de ella y 11 llamadas perdidas de un número desconocido. Luego supe que era su madre. La segunda noche fuera de casa fue la peor. A las 11 de la noche, alguien tocó la puerta de mi amigo. Fuerte. Desesperado. Era ella. Con la cara hinchada, el maquillaje corrido, respirando entrecortado. Parecía haber llorado durante horas. Mi amigo me miró. Yo le hice una señal de espera. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Ella me abrazó inmediatamente, con fuerza, casi lastimándome. Yo no la abracé. No pude. Por favor, escucha, por favor, no puedo perderte, te amo, no puedo vivir sin ti, balbuceaba entre lágrimas. No dije nada. Fue solo un café, solo un abrazo, no pasó nada, te lo juro, te lo juro. Te lo juro por mi madre. Ya sé que no pasó nada físico, dije. Ella se congeló. ¿Cómo? Hablé con él. La vi romperse. Literalmente romperse. Las rodillas le fallaron. Cayó al piso. Se agarró la cabeza. Gritó. Lloró. Dijo que ya no sabía qué estaba haciendo. Que todo se salió de control. Que nunca quiso que yo me enterara. La última parte fue la más honesta. No quería que me enterara. No quería perderme. No quería soltar su obsesión. 2 hombres. Un matrimonio basado en una comparación constante. Un fantasma viviendo entre nosotros. Me senté en el escalón y la miré llorar frente a mí. ¿Lo amas? Pregunté. Me miró aterrada. No lo amo, solo, pensé que necesitaba cerrar cosas, pensé que necesitaba respuestas, pensé que estaba rota. Y me arrastraste contigo. Silencio. Ella lloró más fuerte. Entonces dije la frase que nunca pensé que diría. Ya no eres mi responsabilidad. Fue como cortarle el aire. Se agarró el pecho. Hiperventiló. No, por favor, no digas eso, por favor, soy tu esposa, tu familia. La familia no se abandona emocionalmente. Ella se llevó las manos a la boca. Lloró. Gritó. Me rogó durante casi 20 minutos. Y luego, entre sollozos, dijo algo que nunca olvidaré. No sé quién soy sin ti. Y en ese momento, entendí todo. Ella no me amaba. Amaba lo que yo representaba. Un salvavidas emocional. Un reemplazo para un duelo que nunca hizo. Una muleta para su identidad. Pero no a mí. Y yo, ya no podía seguir siendo esa muleta. Me levanté. Ella intentó agarrarme la camisa, pero la solté suavemente. Vete a casa. Descansa. Hablaré contigo otro día. Pero no hoy. Te amo, susurró. Yo también te quise mucho. Entré y cerré la puerta. Ella se quedó llorando en la calle durante más de 10 minutos antes de irse. No la volví a ver durante 3 días. El día en que hablamos oficialmente sobre el divorcio fue uno de los más extraños de mi vida. Nos encontramos en un parque, de día, con gente alrededor, para evitar gritos o drama. Ella llegó vestida simple, sin maquillaje, ojerosa, con una mirada que parecía apagada. No lloró. Solo se sentó, respiró profundo y dijo: No tengo derecho a pedirte que te quedes. Pero quiero entender algo, ¿me odias? No. ¿Me amas? No como antes. Ella tragó saliva. Entonces, ¿estás decidido? Sí. Guardó silencio largo, mirando al suelo. Y después dijo algo que me atravesó, no por dolor, sino por la sinceridad. Nunca hubiera podido darte lo que necesitabas mientras siguiera cargando con ese fantasma. Y fui demasiado cobarde para enfrentarlo sola. No respondí. ¿Por qué? Tenía razón. Se quedó mirándome un rato y luego dijo: Perdón por arruinar lo único bueno que tuve en años. Eso sí dolió. Y mucho. Firmamos los papeles semanas después. Ella no peleó por nada.
No pidió dinero. No pidió quedarse con nada mío. Solo pidió una cosa. ¿Podemos hablar de vez en cuando? Solo para saber que estás bien. Le dije la verdad. No puedo ofrecerte eso. Y lo aceptó. Se fue llorando, pero no me volvió a buscar. La parte que no conté en Reddit fue la venganza. No una venganza destructiva. No una venganza violenta. No una venganza infantil. Sino la venganza de recuperar mi vida. Me metí al gimnasio. Bajé casi 10 kilos. Empecé terapia, hice nuevos amigos. Viajé solo. Retomé proyectos que ella decía que no tenía sentido hacer. Reconecté con mi familia. Y un día, meses después, mientras caminaba por la playa al atardecer, me di cuenta de algo. No la extrañaba. No la odiaba. No la amaba. No la necesitaba. Solo la recordaba como una etapa. Una etapa que me quebró, sí. Pero también una que me reconstruyó. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Hace 2 semanas, me enteré por un conocido que ella está en terapia. Que dejó de perseguir al pasado. Que se está reconstruyendo también. No somos enemigos. No somos amigos. No somos nada. Y eso es perfecto. Porque la vida no siempre te da finales felices. A veces te da finales necesarios. Y este fue uno. Por eso hoy escribo la última parte de mi historia. No siempre eliges quien te rompe. Pero sí puedes elegir quien te reconstruye. Y esta vez, me elegí a mí mismo.